tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿por qué me divorcié? Christopher, ¿por qué te divorciaste si dices que las rusas son excelentes mujeres? Antes de empezar el tema, te voy a pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto para saber si los temas que estoy manejando son de tu interés y saber si continuamos por ahí o cambiamos la dinámica del canal. Empezamos el tema diciendo que Christopher se casa enamorado y se divorcia enamorado. Cuando Christopher conoce a Nastia, se conocen a través de internet, a través de esta página que en varias ocasiones les he comentado, bk.com. Ya la conozco en persona, nos gustamos y ya después de todo ese proceso es cuando ya voy yo a verla a Rusia. La primera vez que la veo, la primera vez que la conozco en persona, esto fue aquí en México. Nos conocemos, pero solo la conozco a ella, evidentemente. No conocí a su hijo. Cuando la conozco, cuando nos conocemos aquí en México, a mí me encantó. Creo que fue recíproco esa parte, que nos gustamos los dos. Me la pasé muy bien cuando la conozco. Decido que sí, quiero estar con ella. Continuamos las pláticas, continuamos nuevamente conversando, toda la parte que teníamos que seguir conociéndonos los dos. Después del proceso largo que teníamos que seguir llevando a cabo, ella regresa a su país, regresa a Rusia. En el proceso que teníamos que llevar a cabo para que Christopher pudiera entrar a Rusia, esto es a través del visado que teníamos que llevar a cabo, Nastia me saca la primer visa. Esta primer visa es la visa de invitado. Ese proceso tarda un tiempo ya que tiene que ser inspeccionado por migración. No es como la visa de turista, que es con duración de 30 días. Esa te la dan en una semana o semana y media. Esta sí lleva un proceso más largo, puesto que migración tiene que investigarme completamente, porque te van a permitir la entrada por un tiempo mayor, un tiempo más prolongado. Entonces aquí sí entra en juego una investigación de mi persona. Por ese lado el tiempo es más prolongado. Son meses lo que se tardan en darte respuesta de ese tipo de visado. En ese lapso en el que me dan respuesta de la visa de invitado, sigo yo conociendo a Nastia. Nastia ya estaba en Rusia, yo estaba aquí en México. Ella ya me había comentado que tenía un hijo adolescente de 16 años y en una ocasión cuando estábamos platicando, ella y yo platicábamos a través de videochat, a través de Skype. Me dice: quiero que lo conozcas, quiero que platiques con él. Este niño hablaba muy bien el español. Entonces me dice: quiero que platiques por favor con él, quiero que lo conozcas, puesto que pues vamos a vivir los tres juntos y para mí es algo muy importante que conozcas a mi hijo. A lo cual yo respondí: por supuesto, yo no tengo ninguna objeción al respecto. Ningún problema hubo por mi parte. Él, como todo buen ruso, ponía su barrera, era muy seco, me costaba mucho sacarle las palabras, era muy complicado para mí sacarle las palabras y poder entablar una conversación incluso mínima. Las palabras que salían de la boca de este niño eran mínimas. Era un tanto complicado para mí poder tener una conversación. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo conmigo y ya, fue un poco más fácil. Para no hacer el cuento más largo, pasa el tiempo, autorizan la visa, Christopher llega allá a Rusia y empiezan las cosas ya a ser un poco más llevaderas para las dos partes. Hablo de Nastia y de Christopher. Cuando yo llego allá, nos vamos a vivir juntos los tres. Nastia trabajaba, yo no estaba trabajando en ese periodo de tiempo. Cuando pasa esa parte, este niño estudiaba, Nastia trabajaba y Christopher no estaba realizando ninguna actividad. Lo que hicimos Nastia y yo como un acuerdo para conocernos era realizar entre el niño y yo las actividades de la casa, el aseo de la casa. Al paso del tiempo decidimos que él hacía una parte de aseo, yo hacía otra parte de aseo. Pues como todo adolescente, el niño no quería realizar la parte del aseo, cosa que a mí realmente me molestó. Fue donde empezaron realmente los problemas y esa parte fue lo que empezó a ocasionar problemas entre Nastia y yo. Al paso del tiempo continuaron esos problemas y empecé yo a molestarme y esto ocasionó más problemas entre Nastia y yo. Nastia de alguna manera estaba entre la espada y la pared, puesto que al momento de ver estos
problemas entre su hijo y yo opté por preguntarle a Nastia, Nastia, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde puedo llegar con tu hijo y hasta dónde no? ¿Qué línea puedo cruzar y qué línea no puedo cruzar? A la que ella me respondió, tú tienes autoridad de mi parte, Christopher, para poderle llamar la atención y educarlo de cierta manera. Al hablar yo con él y explicarle esta situación, le dije, ¿sabes qué? Yo lo que intento es estar bien con tu mamá. Apóyame en esa parte, te lo voy a pedir de favor. Terminó mi visado de los 2 meses y medio que tenía como autorización allá. Regresé yo a México y al momento de mi regreso a México me quedé pensando, dije, esta situación se va a volver a repetir. Al momento en que entro nuevamente a Rusia, esta vez ya con una visa solamente de turista de 30 días, se vuelven a suscitar nuevamente los problemas, pero esta vez ya las peleas entre Nastia y yo ya eran más constantes. Y llegó el momento donde yo decidí hablar con Nastia y le dije, Nastia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tu hijo no me facilita las cosas y yo ya tengo problemas más graves debido a esa situación contigo. Nuestras peleas son más constantes, nuestros altercados son más grandes y yo no quiero cruzar esta línea contigo. Para no hacer el cuento más largo con ustedes, llegó una situación donde hubo un problema más grande y este niño ya llegó a quererme levantar la mano e incluso me empujó. Y ahí fue donde yo tomé la decisión y dije, esto no va a terminar nada bien, entonces vamos a optar por hacerlo más lógico. Hablé con Nastia y le dije, ¿sabes qué, Nastia? Me regreso a México. Creo que lo más sano es dejar las cosas hasta aquí, puesto que esto no está funcionando. Yo te quiero a ti y te quiero como no tienes una idea, pero no puedo, por más que intento, no puedo estar bien con tu hijo. Entonces quiero que comprendas que lo más razonable es dejar las cosas hasta aquí. Y esta fue la parte que hizo que yo rompiera la relación con esta mujer. Todo esto lo comento porque mucha gente me ha preguntado, ¿por qué terminaste la relación con esta rusa, Christopher, si tú mismo comentas que son tan buenas las mujeres rusas? Aclaro y digo esto para conocimiento de todos aquellos que lo han dicho. Mi relación con Nastia, mi relación con mi exmujer, fue generalmente buena. Tuvimos problemas, tuvimos altercados, tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero en realidad la razón por la que yo terminé mi relación con mi pareja, con mi expareja, con esta mujer rusa, no fue ella, fue realmente la relación mala que tuve con su hijo. Esa fue la razón por la que yo me separé de mi ex esposa. Vuelvo a repetir como lo dije al inicio del video. Yo me casé enamorado y me divorcié igualmente enamorado. Y no soy palero, aclaro. Palero, para los que no son de aquí de México, es alguien que está a favor de, en este caso, a favor de las rusas. No soy palero y como prueba ustedes lo pueden ver. He hablado tanto bien como mal de las rusas. Simplemente en este canal hago videos para compartirlos con todos ustedes acerca de lo que viví, acerca de la experiencia que tengo de las mujeres rusas. Este canal tiene un objetivo y es compartir la experiencia, poca o mucha, que tengo acerca de las mujeres rusas desde mi perspectiva y desde la perspectiva en general, cómo se ven las cosas. Este canal yo lo estoy creando y lo estoy haciendo precisamente con esa intención de que ustedes vean la realidad de las cosas. No quiero hablar bonito ni quiero hablar feo, únicamente quiero hablar cómo es, con la realidad que se debe de hablar y cómo son las cosas. Nada me cuesta decir algo bonito, nada me cuesta decir algo feo. No me pagan ni por la una ni por la otra. La intención y la finalidad es que ustedes conozcan la realidad de cómo son estas mujeres y cómo es el relacionarse con estas mujeres. Me gustan las rusas, me encantan. Me gustó mucho el haberme relacionado con una rusa y lo haría nuevamente. Ojalá todo esto que comparto aquí con ustedes sea de su interés. Espero que lo hayan disfrutado y espero que sepan la realidad de por qué estoy en México y por qué me separé de esta mujer. Y repito, no lo hice porque haya tenido algún problema con ella. En realidad, esa no fue la razón. Ahí tienen la razón, ahí tienen el por qué. Dale manita arriba si te gustó el video y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos a la siguiente. Pa' acá, pa' acá.